Te exaltamos en esta noche, Señor, y te pedimos que seas tú, Señor, visitándonos, visitando y hablando a cada uno de nuestros corazones conforme a nuestra necesidad, Señor. Y que todos nosotros podamos tener un corazón entendido, Señor, para que todo lo que hagamos, Señor, sea para la gloria y honra de tu nombre. Toma, Señor, nuestras vidas, nuestras, Señor, temores, nuestro cansancio, Señor, nuestras cargas, las echamos sobre ti para que sea ligera y que seas tú, Señor, el que nos dé el aliento que necesitamos en esta noche, no solamente a través de tu palabra, sino espiritual, físico, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Aleluya. Dios le bendiga, amado hermano, hermana. Tome su lugar y vamos a iniciar en esta noche nuestra enseñanza. Vamos a ver, hermano, por algunas semanas el tema de los leones del Señor, y la Biblia nos enseña, ¿verdad?, a nosotros, hermano, la importancia de conocer la palabra y qué es lo que Dios enseña a través de ella. Amén. Y quiero invitarle a abrir su Biblia en el libro de Efesios capítulo 4, verso 11, Efesios 4:11, donde la Biblia nos habla acerca de tener, hermano, entendimiento en cuanto a lo único que va a sacar nuestras vidas adelante como iglesia son los ministros o los ministerios que el Señor ha puesto para que nos enseñen, para que nos instruyan. Y dice Efesios 4:11, Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, los 5 ministerios. Verso 12, a fin de capacitar, dice la versión 60, a fin de perfeccionar. Y perfeccionar o el perfeccionamiento viene, hermano, por medio de la capacitación. Dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo ¿de qué? De Cristo. Nuevamente, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces nosotros nos damos cuenta que estamos viviendo tiempos de mucha modernidad y de mucha tecnología, pero también tiempos donde la palabra del Señor se ha distorsionado, se ha quitado a la Biblia, ¿verdad? Todas las versiones que han salido en estos últimos años, hermano, han quitado palabras muy importantes, la obra redentora de Jesucristo, la palabra salvación y muchas otras palabras que, hermano, deben estar escritas para que la gente entienda realmente lo que el Señor vino a hacer por su pueblo y lo que pide hacer de cada uno de nosotros. Por eso, hoy yo quiero hablarles sobre los leones del Señor. Si me pasas una atrás, con la que iniciamos, los leones del Señor, y ahí hay algunas figuras, ¿verdad? Jesucristo es conocido como el león de la tribu de Judá, ¿verdad? Aquel que, hermano, va a venir a libertarnos por completo. Nosotros somos el Israel espiritual. Entonces va a venir a traer una libertad completa cuando el Señor nos arrebate, ¿verdad? Vamos a estar en su presencia, pero después va a venir, hermano, a eliminar a Satanás a través del anticristo, del falso profeta, a través, hermano, de todo lo que van a ver los hombres en el futuro en esta tierra, que no falta poco. Y por eso nosotros, o yo he tomado el libro de los jueces, hermano, porque nos relata diferentes liderazgos, diferentes hombres que libertaron al pueblo de Israel. Ese fue el propósito de los jueces. Hasta el tiempo de Moisés, Dios obraba o Dios hablaba a través de los patriarcas. Había un patriarca que dirigía a todo el pueblo, a todas las tribus. Pero a partir del tiempo, hermano, de que Josué es el último, ¿verdad?, de los patriarcas o padres de Israel, nosotros podemos ver que inicia una siguiente dispensación o época llamada la época de los jueces. Y toda la historia la vemos en el libro de los jueces. Entonces, nosotros vemos ahí a diferentes hombres que el propósito fuese que libertaran al pueblo de Israel de los pueblos mundanos o paganos que los opresionaban, hermano, venciéndolos, robándoles sus cosechas. Y entonces nosotros podemos ver algo muy curioso en el libro de los jueces, que solamente se mencionan a 5 hombres con el título de libertadores de Israel. Hay más jueces, pero solamente hay 5 a los que el Señor les declara o les pone como el título de los libertadores de Israel. Y son 5: Otoniel, Ahoz, Gedeón, Tolá y Sansón. Nuevamente,
Otoniel, Ahod, Gedeón, Tolá y Sansón. Y cada uno de ellos, son 5, representa los 5 ministerios que Dios estableció en la iglesia de Jesucristo para que pudieran edificarla, capacitarla, enseñarla. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. 5 ministerios, 5 características que deben desarrollarse dentro de la iglesia. Y el primero que nosotros podemos ver en la Escritura se llama Otoniel. ¿Cómo se llama? Otoniel. Otoniel significa el león de Dios. Eso es lo que significa Otoniel. Por eso los nombres son muy importantes. Cuando nosotros le decimos a un hermano, a una persona, ¿verdad? Otoniel, le estamos diciendo, tú eres el león de Dios. Y el león tiene algunas características, pero cuidado, porque la Biblia no solamente habla del león de Judá o de Otoniel, el león de Dios, sino también habla del león, hermano, que anda rodeando nuestras vidas. ¿Para qué? Devorarnos. Entonces nosotros entendemos que hay 2 tipos de ministerios o de, hermano, ministros que se mueven en este tiempo y en los tiempos antiguos. Los ministros o los ministerios que provienen de parte de Dios, pero también los ministerios que provienen de, hermano, el león que quiere devorarnos o el devorador llamado Satanás. Entonces, yo voy a enseñar las características que deben tener los ministros de Dios para que nosotros identifiquemos cuando un ministro se está disfrazando de ministro de Jehová y que en realidad es ministro de Satanás, es el devorador. Y quiero que vayamos con el primero, Otoniel, el león de Dios. Ahí puse una espada, puse una Biblia, porque esto es lo que vamos hoy a aprender. ¿Qué es lo que enseña la vida de Otoniel? Y decíamos que Otoniel significa el león de Dios. Y la Biblia nos habla en el primer libro de Reyes, capítulo 10, verso 19, sobre 12 leones. Dice la Escritura en el primer libro de Reyes 10, 19. Había 6 gradas hasta el trono y por detrás de la parte superior del trono era redonda, con brazos a cada lado del asiento y 2 leones de pie junto a ¿qué? A los brazos. Entonces dice la Biblia que este era, vamos a decirlo, el trono de Salomón. Estaba sentado y dice que había en el trono, dice que era redondo, curvo por detrás, pero dice que tenía 2 brazos y dice que al lado de los brazos habían labrado 2 leones, uno de cada lado. Pero dice el siguiente versículo: y 12 leones estaban de pie allí en las 6 gradas a uno y otro lado. Nada semejante se hizo para ningún otro reino. Entonces dice que estaba en el trono, y dice la Biblia que, hermano, había 2 leones de este lado, uno y uno, en los brazos donde recargaba en el trono, pero dice que había gradas, escalones, escaleras, 6 escalones. Y dice que eran 6 de un lado y 6 del otro lado, en total 12 escalones. Entonces, cuando nosotros vemos el número 12 en la Biblia, recuerda que significa el número 12 gobierno. Significa, hermano, que una persona le ha sido delegada gobernar sobre un territorio, sobre cierto número de personas. Pero para que una persona gobierne debe tener autoridad. Una persona puede querer gobernar o autoproclamarse rey o lo que tú quieras, pero si no le dan la autoridad, si no lo nombran, entonces no puede ejercer, hermano, esa tarea. Y yo hoy quiero hablar sobre un personaje que no fue puesto por Dios, sino fue puesto, hermano, por el hombre. Y perdió su autoridad, perdió su posición. Y dice que lo cambiaron por un hombre que sí fue delegado por Dios, autorizado por Dios, puesto por Dios para ejercer una función. Y vamos al libro de Isaías, capítulo 22, versículo 20 y 21. Isaías 22, versículo 20 y versículo 21. Nos habla de 2 hombres. El primero aparece versículos antes y se llama Sebna, pero ahorita vamos a ver la historia. Isaías 22, 20 dice: en aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías.
Verso 21, y lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte o de tu cinturón, dice tu versión, y entregaré en sus manos tu potestad y seré padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Volvamos al versículo 20, por favor. Dice, en aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo, dice, de Hilcías. ¿Qué sucedía antes, versículos antes de esto? Lo que sucedía es que había un hombre llamado Sebna. Era, hermano, uno de los ministros del gobierno del rey Ezequías. ¿Cómo se llamaba? Sebna. Ese era el secretario particular, personal del rey Ezequías. Y Sebna significa, en la siguiente diapositiva, en la verso 21 y a la que sigue, Sebna significa crecer, crecimiento. ¿Quién es? Cautivo. Es decir, es una persona que crece, que tiene una posición, que tiene cierto grado de autoridad, pero comienza a ser cautivado porque no hace o no cumple su función. Por eso lo importante no es, hermano, el nombramiento, sino lo importante, hermano, es que cumpla con el trabajo que se le confió. ¿Sí me explico? Porque puede estar una persona, lo vemos en los políticos, ¿no? El secretario de economía, y anda transando en lugar de ver que la economía de todos los poblanos suba, crezca, que haya más oportunidades, más trabajo. Bueno, algo así pasaba con Sebna. Él era el secretario particular del rey Ezequías. Dice que era el tesorero, el mayordomo, pero al final terminó como un escriba, es decir, el que escribía. Entonces dice la escritura que este hombre se le dio la posición, pero se la dieron porque a lo mejor la buscó por la amistad, porque tenía, hermano, contactos, porque a lo mejor alguien lo recomendó y dijo, pues él es un buen elemento, pero no fue puesto por Dios. Porque cuando tú lees este capítulo, dice la Biblia que Isaías lo reprende fuertemente. ¿Cuál fue la causa? Cuando nosotros estudiamos sobre la vida de este hombre, dice que tenía una posición, hermano, tan grande, era prácticamente el segundo del rey. Y dice la escritura y dice la historia que este hombre comenzó a abusar de su poder, de su posición. Y entonces dice la historia sobre este hombre que comenzó a hacerse una tumba, pero una tumba de superlujo. ¿En cuánto sale una tumba más o menos sencilla aquí en Puebla? Alguien que haya comprado, que piense morirse y que ya empezó a ver los costos. Pero, ¿cuánto? 25,000. Y tranquilita, ¿no? O sea, no es de lujo. Dice que este cuate era de lujo, pero fíjate, acá viene lo bueno. Lee la historia ahí, después en tu casa. Pero ahí es donde, cuando Isaías se da cuenta, hermano, le dice, te voy a parafrasear, tú te has preparado una tumba lujosa, pero ¿qué crees que te voy a decir? Tú no vas a morir aquí en Israel, vas a morir en otro lugar. Échate esa, di al que está a tu lado, échate esa. Planeamos como si fuéramos a estar siempre en el mismo lugar, como si fuéramos a tener siempre la misma posición, en lugar de hacer la chamba, el trabajo que nos delegó el Señor. Y entonces, dice que otra de las cosas que Isaías se dio cuenta, hermano, es que era traidor con Ezequías, porque no le gustaba la política de Ezequías, cómo reinaba Ezequías. Y dice que, hermano, hacía tranzas y le estaba volteando la tortilla, como dicen en mi pueblo, porque estaba del lado de los asirios. Pues después llega el Senaquerib y otros y comienzan ahí, hermano, a querer hacer sus cosas. Y dice la Biblia que, hermano, el Señor paró en seco a este hombre llamado Sebna. Y entonces es cuando pone a Eliakim, la siguiente diapositiva. Dice que Eliakim, dice que significa Dios de la resurrección. Se está hablando de alguien que se levanta. Dios de la crianza, Dios levanta, Dios establece, alguien que Dios puso. Y cuando Dios pone a alguien, es porque va a haber cambios radicales. Es porque va a sacar todo el mugrero, es porque va a sacar toda mentira, hermano, todo abuso, toda injusticia. Y esa gente, casi nadie nos quiere. Pero cada vez que, hermano,
el Señor establece un siervo. Tú también eres siervo, siervo de tus hijos, de tus hijas, de tu marido, de tu mujer. Entonces tú debes reconocer que sea Dios quien te levante, quien te ponga. Porque cuando alguien se autonombra apóstol, profeta, hermano, pastor, maestro, evangelista, pues ya empezamos mal. Entonces dice la Escritura que este hombre fue a quien Dios levantó, a quien Dios estableció y a quien Dios, hermano, lo crió, lo enseñó, lo capacitó, lo educó para que le enseñara a los demás. Entonces, aquí es donde nosotros podemos ver o comenzar a ver las características de uno de los ministerios. Este ministerio claramente nos habla acerca del apóstol, por las cosas que vamos a ver ahorita. La primera característica, regrésame al versículo anterior, por favor. 2 atrás. Ahí mero. Dice, y lo vestiré ¿de qué? De tus vestiduras. Subraya eso ahí, subraya en tu Biblia si puedes eso. Y lo ceñiré de tu talabarte y entregaré en sus manos tu potestad. Y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Ahora sí, vayamos a la diapositiva de lo reviste o lo revestiré con túnica. Dice la Biblia, 2 adelante. Ahí. Dice que la primera característica es que a sus siervos Dios los reviste con túnica. Y la túnica, se me olvidó mi cobijita. Dice que la túnica, hermano, tiene capacidad de cubrir. Entonces, un verdadero siervo de Dios no se cubre a sí mismo y solamente piensa en él y para él y es el único bendecido, ¿no? Dice que siempre cuando ve una necesidad en la iglesia, en un hermano, en una hermana, extiende, hermano, su protección, extiende su cobertura. Cuando la mujer del flujo de sangre, esto me lo enseñó un tipo que conocí, hermano, en Tlaxcala, uno del equipo del hermano Ronnie Chávez. Él nos enseñó que cuando la mujer del flujo de sangre llegó a los pies de Jesús, dice que había una gran multitud, dice que todos se empujaban y querían estar cerca del Señor. Y dice la Biblia que entonces el Señor dijo, virtud ha salido de mí, alguien me ha tocado. Y dice que los discípulos, hermano, ya estaban cansados, asoleados, hambrientos quizás, y dice que dijeron, Señor, estás viendo tanta gente, ¿cómo vas a decir que alguien me tocó? A todos nos están tocando. Pero dijo, no, porque poder, virtud salió de mí. Alguien se acercó con fe, alguien tuvo una necesidad y acaba de recibir su milagro. Dice que la mujer comienza a llorar y dice, Señor, soy yo, perdóname, yo soy la que te tocó. Porque nos enseñaban que la raíz hebrea de esa palabra, hermano, es que esa mujer no tocó el manto de Jesús. Dice que esa mujer se metió debajo del manto de Jesús. Acuérdate que traían el manto que los cubría como si fuera una ropa, pero aparte el manto que usaban para protegerse del sol, para protegerse, hermano, de la intemperie del tiempo. Debajo de ese manto se metió y se agarró del manto y dijo, tú puedes sanarme, tú lo estás haciendo en este momento con todas las personas que están aquí. Entonces, un verdadero siervo del Señor sirve a los demás, no se sirve de los demás. Hermano, usted es mecánico, mi carro se descompuso, ¿podría componerlo, hermano? Y ya lo compone el hermano, hermano, muchas gracias, déjeme hacer una oración por usted, pero no le preguntó cuánto le costó, cuánto gastó, no, le gusta vivir de a gratis, le gusta que le den, se ha olvidado del principio, más bienaventurado es el dar que el recibir. Se ha olvidado de la enseñanza de Jesucristo, el buen pastor su vida da, ¿por qué? Por las ovejas. Y se les olvidó el dicho de ya no llamaré más siervos, sino les llamaré amigos, porque el siervo no sabe lo que su Señor hace, pero los amigos sí. ¿Y a poco no? Cuando tenemos cuates, pero así brothers, que son cuates nada más, saben todo de nosotros. Es más, hasta nos echamos unos tacos con ellos, un café, lo que sea, que con nuestros hermanos de carne y sangre. Un verdadero ministro
Uno de las características, de los rasgos de los 5 ministerios es que cubre a la gente, no se sirve de ellos, los cubre, los cuida, los protege, se preocupa por ellos y no los está saque y saque lana y saque y saque, y una ofrenda de sacrificio y una ofrenda de fe y una ofrenda, y hermanos, los está despeluchando. Esa es la característica de un verdadero siervo del Señor. Como dice, hermano, Génesis 13, dice: Melquisedec le dio pan, le dio vino y le dio su bendición. Y dice que sin que le dijera nada, dice que solito Abraham le dio los diezmos de todo lo que ganó en la conquista de aquel rey. Entonces, por eso nosotros debemos conocer las características reales que menciona la Biblia de los verdaderos siervos y siervas de Dios. Pregunta al que está a tu lado: ¿has ido a algún lugar donde te han despeluchado? Bien contento, das las llaves de tu carro, das las llaves de tu camioneta, das tu cámara, das tu celular. Segunda característica, dice el versículo que leímos. Dice: lo vestiré de tus vestiduras, y dice: y lo ceñiré, la que sigue por favor, de tu talabarte o de tu cinturón. Ese era el talabarte, un cinturón que usaban, hermano, cuando iban a la guerra y se ceñían o se apretaban o se ponían el cinturón, y estaba de este lado, ¿verdad?, donde metían la espada. Entonces dice que, hermano, tenía un cinturón. Y cuando la Biblia habla sobre el cinturón, la Biblia dice en Efesios capítulo 6, versículo 13, si no me equivoco, que la orden para que nosotros pudiéramos vencer a las huestes espirituales de maldad, a los gobernadores de las tinieblas, a los principados y a las potestades, teníamos que ceñirnos con el cinturón ¿de qué? De la verdad. Porque hay dos cosas que nos confrontan o nos enfrentamos cuando tenemos una situación. Mi hijo está enfermo, tiene cáncer. Los doctores dicen que no hay remedio, que no hay solución. Esa es una verdad, es una realidad. Esa es la condición, ¿sí? Una realidad. Los médicos no están locos para decir eso, ellos saben. Es una realidad, una circunstancia, pero mi vida ya no se va a mover conforme a las circunstancias, sino conforme ¿a qué? A la verdad, a lo que está escrito. ¿Dónde está la verdad? En la palabra del Señor. Entonces, por eso cuando nosotros vemos y entendemos que hay una realidad, que hay circunstancias y adversas, yo no tengo que moverme en lo que me dijeron, yo tengo que moverme en la verdad. Eso es lo que enseña el verdadero siervo del Señor. Dice que está ceñido con cinturón, enseña la verdad, enseña la palabra, enseña la doctrina. Así dice el Señor, escrito está, y eso es lo que enseña. Y eso es lo que nosotros tenemos que orarle al Señor, para que cualquier siervo, sierva que se plante detrás de este púlpito, nos hable la palabra, nos enseñe la palabra, nos abra los oídos y se quite la sordera, nos abra los ojos y se quite la ceguera, hermano, rompa toda mudez, todo silencio en nuestras vidas que nos ata por los temores, por, hermano, los abusos de poder, las injusticias. Tiene que desatarnos la palabra. Por eso es como una espada. La espada sirve para vencer al adversario, para acabar con el enemigo. Eso es lo que tiene o debe ser la característica, la señal de un verdadero ministerio de Dios, de un ministerio que Dios levantó. Porque hoy en día me asombraba, hermano, hace unos días estaba platicando con otro consiervo y me decía, hermano, que el pastor muy famoso del grupo de los G12 en Costa Rica, en Puerto Rico, no, sí es Puerto Rico, no, en Colombia, César Castellanos, hermano, presionan tantos a sus líderes porque lo que quieren tener es números, tanto, que hace poco se suicidó uno de sus líderes más fuertes porque no llegó a la meta de tener tanta gente, imagínate. Por eso los verdaderos siervos del Señor enseñan a la gente,
No quieren números nada más. Enseñan, instruyen a la gente. Y la gente es libre. Y conoceréis la verdad y seréis verdaderamente, ¿qué? Libres. Ahora que fui a la casa de mi padre, que estuve hace unos 15 días por allá, hermano, yo veía todo lo que estaba pasando y llegó el momento en que le dije, no solamente veo la gloria de Dios aquí, sino que siento la gloria de Dios, porque una cosa es ver la gloria, porque dices, qué bonito está el lugar, es porque la gloria de Dios lo permitió, pero es muy diferente a que, hermano, se vea la gloria y que la gloria esté también en ese lugar. Por eso, nosotros debemos enseñar la palabra. Y la gente, hermano, dice que sabe oír la voz ¿de quién? De su pastor. Y le sigue. No hay que arriarlos. No hay que variarlos. Esas son las características, hermano, de un siervo del Señor. Por eso dice, quitaron a Seba y dice que pusieron a Eliakim. Lo estableció el Señor. Y por eso después vemos que Eliakim, hermano, ocupa el principal lugar, su lugar. Y Sebna solamente lo, hermano, acompaña y era solamente el escriba, el que escribía todo. Era el que levantaba las actas. Ese era su trabajo nada más. Y cuando va, hermano, a negociar con Seraquerib, que quería conquistar y que quería destruir al país de Israel, dice la Escritura que ahí va Eliakim al frente, con la voz, con el poder, con la autoridad que le había sido dada. Y dice que quien le acompañaba y levantaba las actas de los acuerdos era Sebna, el que había abusado de su poder, de su posición. Por eso cuando Dios te pone en una posición, acuérdate, fue por la gracia y misericordia de Dios y porque Dios amaba a su pueblo y quería un siervo verdadero que le alimentara, que le fortaleciera, que lo cubriera, que lo, hermano, cobijara en todo momento. Y dice la tercera característica, y le dio autoridad en su mano para ser padre. A ver, regrésame ese versículo porque ese versículo me encantó, unos 4 para atrás. Ya nada más búscalo ahí en la tira de la derecha, ahí está. Dice la última palabra, dice el verde y rosa. Y entregaré en sus manos, ¿qué dice? Tu potestad, la autoridad. ¿Para qué? Para ser padre al morador de Jerusalén y a la casa de ¿quién? De Judá. Ahora sí, la figura, la diapositiva de la figura. Entonces dice que le dio autoridad en su mano para ser padre. Ahorita vamos a ver de qué estamos hablando. Un padre levanta ahí en la de abajo, de la parte inferior izquierda. Levanta. Un padre sostiene cuando alguien se va a caer, porque nosotros como padres sabemos, empezamos a decir, ay, anda faltando y le hablo, ¿cómo estás? No, pues bien, no, ¿cómo va a estar bien si llevas un mes sin asistir a la iglesia, sin estar en comunión con tus hermanos? No, pues que no he podido, hermano. Ok, véngase, échele ganas. Si tiene problemas, hable, no soy adivino, hable, diga, me duele esto, me pasa esto, estoy tentado en algún área de mi vida, pero no se quede callado, sostiene, para que no te caigas, dile al que está a tu lado, para que no te caigas, para que no te des un golpazo, no te descalabres. Eso hace un padre. Dice que también, hermano, aconseja. No todo es enseñar, no todo, hermano, es pedir, no, dice que se sienta y ¿qué pasó? ¿Cómo estás? No, pues sabe que la verdad es que estoy siendo tentado, hermano. Es que en mi trabajo estoy en la caja y tengo chance de robar. O estoy siendo tentado, hermano, y con otra mujer, otro hombre que no es mi marido, mi mujer. Y de paso échele, estoy viendo puras películas de desnudos, de sexo. No, habla, dile que está a tu lado, habla. Dile, habla, no te quedes con eso. Que a veces hay gente, hermano, que hasta dice, ¿verdad? Es que aquí luchando con mis demonios. Pues sí, sí es cierto, son demonios. Y si no los sacamos, pues te vas a enchamucar. Dile que está a tu lado, te puedes enchamucar. Dile, también los cristianos se pueden enchamucar si no hablan a tiempo. Y la otra, a veces nos toca cargarlos, hermano. No llore ya, véngase, yo lo cargo. Yo lo ayudo. Échele ganas nada más. No viva su realidad, su circunstancia. Viva en la verdad. Viva en lo que Dios dice, en lo que Dios promete.
Y hermano, cuando vivimos en lo que Dios promete, el diablo no tiene parte ni suerte. No lo dijo Jesús, vámonos de aquí porque viene el príncipe de este mundo y ninguna potestad tiene, dice, en mí. Es la tercera característica del siervo que Dios levanta, no el que se autoproclamó siervo, apóstol. Tengo un amigo que lo quiero mucho, hermano, él es de la sierra de Oaxaca y habla mucho. Y ahí en la escuela bíblica lo conocí, cuando yo entré él ya iba en tercer semestre. Y pasaron los años, se vino acá a Tehuacán, estuvo ahí en el pueblo ese, ¿cómo se llama el pueblo de la bruja? En Huautla de Jiménez, ahí estableció, subía sus videos, todo lo que Dios hacía a través de él, pero se le ocurrió juntarse con alguien que dijo que era apóstol. Y ya luego, hermano, a todos los que lo siguieron, que eran como unos 80 siervos, ya cuando un día llegó, le digo, ¿qué pasó? ¿Cómo estás, Lencho? Se llama Lorenzo. Pero ¿qué pasó, Lencho? ¿Cómo estás? No, bien. ¿Cómo te ha ido? Dios te ha bendecido. Y sí, pero ¿qué te cuento ahora? Soy apóstol. Ya no me llames Lencho. Le digo, pues si te llamas Lencho y tienes la cara de Lencho, o sea, se le fue el piso. Dile que está a tu lado, cuídate con quién te juntas o a quién no oyes. Entonces dice la Biblia que hay que tener claras las características, las señales de un ministerio puesto por Dios, genuino de parte de Dios. Pero hay una cuarta cosa, que es algo que Dios, hermano, pone también en estos siervos. Vamos primero a leer Números 27, 22 y 23. Números 27, 22 y 23. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, cuarto libro de la Biblia. Dice, y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó ¿a quién? A Josué. Y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano ¿de quién? De Moisés. Dice la Biblia que Moisés ya se iba. El Señor le dijo, ¿sabes qué, Moisés? Ya prepara todo porque te va hasta el día. Ok, Señor. ¿Y quién va a ocupar mi lugar? Josué. Ya lo enseñaste, ya lo capacitaste, ya lo adiestraste. Pero para que esto fuera legal, dice que tenía, hermano, que llegar con el pueblo de Israel, con el sacerdote primeramente y decirle, Dios me habló y me dijo que él va a ser el que va a ocupar mi lugar. Y después de hablar con el sacerdote y que el sacerdote, hermano, supiera, entonces tenían que juntar a todo el pueblo y el sacerdote y Moisés tenían que declararlo como el sucesor de Moisés. Impuso sus manos sobre él, oraron por él, por dos cosas. Uno, para que lo reconocieran, y dos, para que lo obedecieran. Por eso la importancia de tener un pastor y de que seas enviado por tu pastor, por tu cabeza, por tu cobertura. Porque cuando llegas así nada más, no, pues yo soy fulano de tal y pues Dios me mandó. No. Debes tener a alguien a quien rendirle cuentas, quien te oriente, quien te exhorte, quien te estorbe, quien te regañe, quien te discipline cuando, hermano, cometas algún pecado. Y dice la Biblia que, hermano, esto fue lo que pasó. Y dice la Biblia que vino el respaldo de Dios. Porque dice la Escritura que cuando iban a pasar a la tierra de Canaán, ¿cuál fue el primer milagro que Dios hizo a través de la mano de Josué? Dice que dividió el Jordán en dos, como Moisés en el Mar Rojo, y dice que pasaron en seco, pero le dieron órdenes. Primero irán los sacerdotes con mi arca, detrás de ellos la tribu de Judá, y después irán acomodados por tribus, y entonces podrán entrar a la tierra prometida. ¿Por qué Dios hizo ese milagro? Porque había sido delegado por Dios, porque Dios le había dado autoridad a Moisés, a Josué. Iba respaldado por el poder, hermano, de Dios. ¿Cuál fue el segundo milagro que vio Josué y el pueblo? Que fueron derribadas las murallas de Jericó y conquistado Jericó. ¿Cuál fue el siguiente milagro que vio Josué y el pueblo? Dice que estaban peleando, que ya se estaba haciendo noche. ¿Y qué dijo Josué?
sol detente en Gabaón y tu luna en Ajalón. ¿Y qué dice después de eso? Y el sol y la luna se detuvieron. Entonces nos damos cuenta que cuando una persona es puesta por Dios y ora a Dios, comienza a ver milagros, comienza a ver un respaldo de parte del Señor. Entonces vemos a Josué actuando. Ahora, vayamos al Nuevo Testamento. Cuando Jesús comienza su ministerio, dice la Biblia que tenía 30 años. Dice que tuvo que recibir, hermano, el bautismo en agua. Y dice que entonces, saliendo del agua, dice, posó sobre él, del cielo venía, ¿verdad? Y posó sobre él una paloma. Como paloma, dice. Pero no la vieron todos. Dice que solamente la vieron ¿quiénes? Jesús y Juan el Bautista. Y dice que a partir de ahí le fue dada autoridad a Jesús. Y entonces Jesús hizo milagros, hizo prodigios, libertó a los cautivos, echó fuera a los demonios de las personas, porque estaba siendo respaldado por la autoridad. Había una autoridad sobre él. Entonces nosotros nos damos cuenta que es importante que nuestras vidas realmente podamos ponerlas debajo de un ministerio que le ha sido dada autoridad de parte de Dios. Le ha sido dada la autoridad. Entonces, es ejemplo en todas las cosas, en todas las cosas. No es perfecto, pero sí es un ejemplo. En su manera de hablar, en su manera de ver, de escuchar, de obrar, de caminar, en su manera de sentir, en su manera de pensar. Y el principio es, eso se lo dijo Jesús, el que quiera ser el primero de todos ustedes, sirva a sus hermanos. ¿Qué más les dijo Jesús? No solamente les dijo que el que quiera ser el primero, sirva a sus hermanos, sino les dijo, hermano, que cada uno de ellos tenía que cuidarse el uno del otro. Y se ve algo tan sencillo, cuando hemos tenido comidas, antes eso sucedía, ahorita no. Dile que está a tu lado, ahorita no. Pero antes había hermanas que se paraban, o hermanos, y primero se querían servir ellos y se servían unos platotes hasta el hermano como montañas, y no les interesaba si los demás íbamos a comer o no íbamos a comer. Por eso ahí yo aprendí a que no pongo a cualquiera a servir la comida cuando tenemos convivio, sino a la gente que ama a sus hermanos y que lo poco o lo mucho que traigamos pueda alcanzar para todos. Entonces, dice la Biblia que este hombre fue puesto por el Señor. Entonces, cuando uno que ha sido escogido por Dios pone un sucesor, hermano, no le tiene envidia. ¿Sabes por qué hay muchos pastores que les han dividido las iglesias? Porque tenían miedo de los que el que estaba más cerca de él, su ayudante, su Josué. Y tenía miedo de que le dividiera, y por eso empezó a relegarlo, empezó a hacerle cosas, y como quiera le dividió, porque dice la Biblia, se les olvidó lo que dice la Biblia, que lo que temí, eso me sobrevino. Y la Biblia aquí dice que cuando alguien ya está listo para salir y otro para entrar, simplemente hay que reconocerlo, hermano, y no hay que darle vueltas al asunto, porque si no, se va a dividir la cosa. Se va a dividir. Entonces, tanto el que tiene celo como el que quiere lugar, si no saben escuchar la voz y el tiempo de Dios, van a tener graves problemas. ¿Y cómo empieza el respeto como consiervos? Por ejemplo, cuando yo salgo, por alguna razón, el que predica o la que predica aquí, lo hace con todo su corazón, pero también la realidad es que pues va a llenar un lugar porque está vacío. Pero cuando a alguien se le confía el predicar aquí, pero el siervo viene y se sienta para escuchar, para oír, para aprender, y comienza a notar lo que el Señor le habla a través de esa palabra que se está predicando,
Eso es respetar a tus consiervos y saber que ellos también tienen una palabra y que también tú debes sentarte para recibir y para que te enseñen. Pero eso no lo hacen muchas veces los siervos, porque ellos quieren ser siempre los que lleven la batuta. Pero dice que Moisés reconoció que es mi tiempo, él es la persona correcta, pongámosle. Esas son las características de los siervos ungidos, de los verdaderos ministerios de Dios, que el Señor levantó, que estableció. Por eso Pablo decía en el segundo libro a los Corintios 10:8. Segundo libro a los Corintios, capítulo 10, versículo 8. Si me acompañas en el piano, por favor, en sol. Dice, pues aunque yo me gloríe más todavía respecto de nuestra autoridad, o sea, le estaba diciendo, el Señor nos ha dado autoridad sobre ustedes, que el Señor nos dio, pero ¿para qué es la autoridad? ¿Para servirse de la iglesia? No, para edificación y no para vuestra destrucción. No me avergonzaré. Y la palabra edificación aparece ahí en la diapositiva, es la palabra griega oikodomé, creo que le puse la H, pero es que oikodomé, y dice que significa el acto de construir. Cuando tú, hermano, edificas a la vida de las personas, dice, estás construyendo sus vidas, construyendo la doctrina de Cristo en los corazones de quien te escucha. Estás edificando, dice, un edificio, es decir, casa construida. Es la arquitectura, una estructura. Figurativamente es una confirmación. Entonces, el ingeniero, cuando edifica una casa o un edificio, comienza a ver que toda la estructura esté firme, fuerte, porque si hay algún accidente o algún derrumbe, él es el responsable. Y aunque hayan pasado 20 años y aunque viva en otro lado, él sabe que él es el responsable de eso. Y va viendo cada detalle, como se lo pidieron, va dando sus observaciones para ver si puede mejorar la visión, el inicio, hasta que lo termina. Y entonces, hermano, confirma, quedó, está listo para ser ocupado. Esa es la tarea de nosotros como siervos, edificarlos, instruirlos, para que llegue el momento en el que nosotros digamos, están listos, pueden servir a la iglesia. Iglesia, tengan la seguridad de que son personas rectas, justas, que caminan en la verdad, que conocen la doctrina, que practican la doctrina. Pueden confiar en ellos. Ellos van a ser nuestros consejeros también, ellos van a ser nuestros pastores. Por eso ves que ocupan lugares, hermano, de responsabilidad, aparte de honor. Y termino con esto, edificación. Otro diccionario, es el acto de uno que promueve el crecimiento de otro en la sabiduría cristiana, en la piedad, en la felicidad y en la santidad. Son las características de los verdaderos siervos levantados por Dios, puestos por Dios, ungidos por Dios, para que nosotros no nos hagamos seguidores de hombres, adoradores de hombres, y que ni conocemos, nada más los hemos oído, y que ni sabemos cómo viven, y si lo que nos dicen es lo que realmente hacen y viven en sus vidas. Por eso, amado hermano, oremos por los siervos y las siervas que nos enseñan, no los juzguemos, pidamos que Dios los instruya, que Dios los capacite, que puedan tener otros hombres sobre ellos para que los enseñen, para que los instruyan. Y si nosotros oramos de esa manera, tendremos gente que nos cubra, tenemos gente que nos enseñe doctrina, que tiene bien puesto el cincho, gente que nos tenderá la mano, hermano,
y nos levantará, nos restaurará. Y gente que cuando sea el tiempo de que otros puedan ocupar o unirse al ministerio, también tenga la capacidad de no tener envidia de sus consiervos, sino al contrario, saber que son ayudas. Y mientras seamos más, vamos a hacer un mejor trabajo. Pero también mientras seamos más, vamos a tener mayor número de gente, porque eso es lo que sucede cuando hay más gente, más líderes, más maestros, más profetas, más apóstoles, más evangelistas. Comienza a crecer. Por eso la necesidad de tener hombres y mujeres que nos ayuden. Por eso, amado hermano, vamos a ponernos de pie y a decirle a Dios: Señor, ayúdame a alcanzar estas facetas y ayúdame a orar por mis pastores, por los servidores que están velando junto con el pastor por la iglesia, para que puedan hacer un buen trabajo y que nosotros nos levantemos, y que si por alguna razón me mandan, no sé, a Alemania, o me mandan a Francia, o me mandan aquí a Zacazonapan, pero que cuando yo llegue ahí no llegue o diga como otros: no, pues es que acá las iglesias casi no hay, las que hay están bien perdidas. No, que llegues y digas: ok, no hay, iniciemos una obra de parte del Señor. Sé cómo hacer la obra, sé cómo edificar a la iglesia de Jesucristo. Entonces, ¿para qué me voy a ir a meter a lugares y a confundirme? No, yo voy a empezar, voy a hablarle a mi cobertura, a quien me cubre, y le voy a decir: la cosa está así. Y entonces la cobertura tendrá que ir hasta allá, y tendrá que iniciar, y tendrá que establecerte para que comience el Señor a respaldar la obra que te ha mandado hacer. Dile que está a tu lado: tú puedes hacer la obra. Dile: tú puedes hacer la obra. No te menosprecies. Amado hermano, si en tu casa te menospreciaron, te dijeron que eras el patito feo de la casa, de los hermanos, aquí no, aquí eres el patito lindo. Entonces hay que crecer, hay que ejercer la autoridad que nos ha sido dada. Amén. Estoy ahorita en un caso, hermano, que posiblemente tengamos que liberar a una persona, y estaba viendo los 3 planos de la guerra espiritual, que son los cielos, la tierra y el inframundo. Pero algo que veía en los versículos, hermano, que estaba leyendo, es que hay un libro de las obras. Y cuando una persona va a liberar a otra que está endemoniada o presionada por un demonio, hay un libro de las obras. Y cuando yo quiero liberar a alguien, entonces la corte celestial abre los libros y dice: vamos a ver sus obras. Y el Señor pregunta: ¿qué dice el libro? Y entonces dicen: hermano, su secretario: todo está bien, Señor. Entonces denle la autoridad, denle el poder, denle la unción y el discernimiento para que pueda liberar a esa persona. El cielo está a favor de ese siervo, de esa sierva. Y esto me emociona, hermano, me emociona. Por eso hay que estar bien delante de Dios. Por eso hay que cerrar toda puerta en nuestro corazón. Que ningún pecado controle nuestras vidas, manipule nuestra vida. Porque los pensamientos le abren la puerta al enemigo. Y el enemigo viene. Lo único que necesita es que tú y yo pequemos nada más una vez para poder entrar y tener derecho legal. Por eso pidamos que en este lugar se levanten siervos y siervas ungidos por el Espíritu Santo, que quieran servir a la gente y no servirse de la gente, que quieran aprender de la palabra para enseñar la palabra, que quieran ayudar al necesitado, al débil, al ignorante, y que sea el Espíritu Santo, hermano, el que comience a moverse en medio de nuestras vidas. Lo único que el Espíritu Santo necesita para moverse en nosotros
es que dispongamos nuestro corazón para orar, para pedirle su ayuda. Es lo único. Por eso a veces nos enojamos con Dios y ni siquiera oramos, hermano. O sea, ¿con qué cara? Hay que orar. Y el que está a tu lado, no seas flojo y no seas floja. Ya deja de poner pretextos y peros. Deja de ver Netflix esta noche. Y si los ves como quiera, levántate, comprométete, que no sea el pero, el pretexto. Pero si queremos que se mueva, que levante los ministerios, hay que orar y hay que conocer cuáles son las señales para que las busquemos. Amado Señor, te damos gracias en esta noche, porque tu palabra es viva, es eficaz, es buena, Señor, que cambia el alma, cambia el corazón, los pensamientos, los hábitos, las obras, los caminos de cualquiera de nosotros. Te damos gracias por tu palabra, porque es hermosa, porque es luz, porque es antorcha, Señor, para que no estemos en oscuridad, para que no caminemos en la oscuridad y nos tropecemos a cada momento. Ayúdanos, Dios. Hoy te pedimos perdón, Dios mío, por habernos conformado con la ignorancia. Oscuridad no solamente son, Señor, o tinieblas no solamente es pecado. Tinieblas y oscuridad también es ignorancia. Ignorar lo que la luz de tu palabra enseña y nos dice, Padre. En el nombre de Jesús, en esta noche te pedimos perdón, Señor, y sacamos toda ignorancia de nuestra vida, toda tiniebla de nuestra vida. Y te pedimos en el nombre de Jesús que hoy, Señor, sea tu Espíritu Santo derramándose en cada uno de nuestros corazones en este lugar. Señor, que tu gloria se derrame y se quede a vivir aquí en nuestros corazones y en este lugar. Y que cada uno de nosotros podamos estar clamando, Señor, pidiendo por una visitación de tu Espíritu Santo. Y levántanos en este lugar, Señor, que seamos hombres y mujeres, que podamos cubrir a otros, que podamos, Señor, velar por otros, proteger a otros, Padre. Ayúdanos, te lo rogamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ponernos, a ceñirnos con el cinturón de la verdad, con el talabarte, Señor, para que siempre, Señor, traigamos a nuestro lado la palabra, la espada de la palabra, y podamos enseñarle a la gente, instruirla, habilitarla, capacitarla, para que pueda crecer, madurar, para que pueda fortalecerse, Señor, y pueda caminar agradándote en todas las cosas de su alma. Ayúdanos, Señor, a ser esos padres que levantemos, que sostengamos en los momentos difíciles, que podamos hablar y podamos consolar y aconsejar, y que podamos cargar a los que han caído, Señor, y que no los juzguemos, Señor, sino que podamos restaurarlos, que podamos ser esos médicos, esos enfermeros que restauren el alma de tu pueblo, Señor. Y ayúdanos, Señor, a entender que va a llegar un momento en el que hay que establecer nuevos ministerios, nuevos siervos, Señor, y soltarlos para que tú te glorifiques de la misma manera que lo hiciste con nosotros, y guiarlos y caminar con ellos hasta que maduren, Señor, en ese llamado. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y declaramos que tú eres grande, Señor, y maravilloso en medio de nuestras vidas. Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar.
Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y tu poder. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, dile, ven a este lugar. Dile, tú eres mi fuerza, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, si ven a este lugar. Dile, hay una unción, hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Una última vez dile al Rey, mi espíritu y mi alma, amén, se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Aleluya, dale un aplauso al Rey, dile gracias, Señor. Porque no hay, Señor, vergüenza cuando alguien te busca. Porque no hay vergüenza cuando alguien clama delante de ti, creyendo a cada una de tus promesas y haciéndolas reales en medio de su vida y en medio de los suyos. Por eso en esta noche, Señor, venimos con todo nuestro corazón, Señor, humillando nuestra alma y reconociendo nuestra necesidad de ti, nuestra necesidad de tu presencia, y apelando a la promesa que donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Apelando a la promesa, Señor, que todo el que invocar el nombre del Señor sería salvo. Invocando y apelando a tu promesa, Señor, que si te buscamos te hallaremos, si tocamos nos abrirás la puerta. Señor, si pedimos recibiremos, Padre. Señor, la parte mayor la haces tú, a nosotros solo nos toca tocar, gritar, clamar, Señor, pedir delante de tu presencia conforme a tu palabra. Por eso en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche y declaramos que tu unción fresca, Señor, ese aceite fresco se derrama sobre cada una de nuestras vidas. A ti sea la gloria y la honra, Señor, en esta hora. Te damos muchas gracias por tu bendición. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Y te pedimos también en esta noche por nuestras ofrendas, por nuestros diezmos, Señor.